Bien, el propiciatorio se conoce en hebreo como el caporet. Levíticos, voy a resumir aquí en tres puntos lo que dice Levíticos 16, del 11 al 16. Ya se leyó en la lectura de hoy, pero son los tres puntos que quiero recalcar. Aarón ofrece un novillo como ofrenda expiatoria por el pecado por sí mismo. Se le da la instrucción de que quemara incienso para que la nube cubra el propiciatorio. Y tenía que rociar la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la pieza que tienen en la imagen al lado izquierdo, que está señalado con la flecha. Eso es el propiciatorio. Es la cubierta del arca. Estaba hecha de oro y aunque parece que su función es una tapa para cubrir, realmente estaba cubriendo el contenido del arca, pero tenía una función diferente. Literalmente se le conocía como el asiento de la misericordia porque era en un lugar de expiación. El caporet, la palabra caporet viene de la palabra capar, que significa cubrir, expiar. Eso lo vimos en los que cogen la clase los lunes, lo vimos el lunes. Capar significa cubrir, a pesar de que kipurín lo traducimos, se usa normalmente como expiación o expiaciones. La realidad es que literalmente la palabra lo que significa es cubrir. Y explicamos que se utiliza la palabra expiar porque cuando se cubre el pecado, el Eterno expía ese pecado. Entonces Aarón, luego de llevar la sangre del novillo primeramente por su casa, por él y por su casa, o sea, su familia, debía degollar el macho cabrío de la ofrenda por el pecado del pueblo y hacer exactamente como había hecho anteriormente. Tenía que llevar la sangre al propiciatorio por el pueblo. Entonces nos preguntamos cuando escuchamos la lectura que hicieron de la Torá, nos preguntamos por qué entonces había que rociar sangre en el propiciatorio. En Levítico 16 nos da la respuesta. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones. Por todos sus pecados, así hará también con la tienda de reunión que permanece en ellos en medio de sus impurezas. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Yom Kippur no trata solamente de expiar o cubrir el pecado del hombre, nuestras faltas, nuestras culpas. En esencia, si podríamos decir primordialmente, el propósito de Yom Kippur era expiar el santuario. Pero entonces, ¿por qué era esto necesario? Se hace necesario esta expiación en el lugar santo. ¿Y qué causaba esta contaminación en el lugar santo? Pues la Torah no los dice, las impurezas, las transgresiones y los pecados del pueblo. La sangre actuaba como una cobertura de las iniquidades. Así que el rito de no solamente purificaba el pueblo, sino también el santuario que había sido contaminado por los pecados del pueblo. Y cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿cómo se pudo contaminar? Bueno, no había una mancha física que se pudiera ver. Ahí está el pecado de la mentira, de la idolatría o de lo que fuera, pero el Eterno sabía
que el santuario había sido contaminado por las impurezas. Un hecho que debemos recalcar es que en Yom Kippur no se trata solo de los animales que se ofrendan ese día, sino del lugar a donde se lleva la sangre ese día. Se lleva al propiciatorio. No es no es el único día donde se matan animales. Todos los días se hacían ofrendas, se hacían sacrificios y se derramaba la sangre en el altar. Pero este día en particular, la sangre llegaba al propiciatorio, por lo tanto, lo hace diferente y lo hace aún más elevado. El por qué ese día hay que llevar la sangre hasta el propiciatorio. Si realmente al propiciatorio nunca se entra. Durante todo el año nadie entra ahí. Quiero que me sigan la idea. Si nadie entraba, no se ensuciaba, no pasaba nada, no sucedía nada con esa área, porque en el lugar santísimo se entraba solamente una vez al año. Pero la única vez que se entraba al año, había que llevar sangre para expiar. El propiciatorio era visto como el trono de Elohim, donde se encontraba su presencia. Y solo una vez al año, solo una persona podía entrar a ese lugar para hacer expiación. O sea, había que restaurar lo que ellos mismos habían causado. O sea, a pesar de que ahí habitaba la presencia del Eterno, ahí estaba su gloria, ahí estaba la nube, ahí estaba el esplendor. Pero quiero que se imaginen esto como un lugar donde habita la presencia del Eterno, donde nunca nadie entra físicamente. ¿Cómo es posible entonces que necesite ser expiado? ¿Por qué necesita que se le rocíe sangre? ¿Por qué llega la contaminación? Y esto nos da una enseñanza. El objetivo primordial de los ritos expiatorios era mantener la pureza del santuario. Un santuario impuro o profanado provocaría que Elohim retirara su presencia. Es un hecho que, aunque no lo podamos entender humanamente, espiritualmente, el santuario sí se contaminaba. Y la mayor amenaza de las impurezas del santuario venían de los sacerdotes mismos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que entraban y salían todo el tiempo, al menos hasta el lugar santo. Al lugar santísimo no pasaban, pero sí había diariamente que dar mantenimiento a las lumbreras, semanalmente se cambiaban los panes, etc. Así que había un tráfico continuo de personas que no eran perfectas, pero que estaban ministrando en el santuario. Pero también estaban las transgresiones de las leyes de pureza ritual, que no eran atendidas entre el pueblo, faltando entonces a los procesos de purificación. Un ejemplo, una contaminación con un muerto. Pasó una persona e inadvertidamente tocó un muerto. Sabemos que, según la Torá, tenía que pasar por un proceso de purificación, pero supongamos que esa persona estaba muy lejos y nadie vio que había tocado un muerto. Entonces, ¿qué podía pasar? ¿Hago el proceso de purificación o total, nadie no me vio? Entonces, pues supongamos que pasó y dijo, no lo voy a hacer, total, nadie no me vio. El Eterno lo vio y saltó el proceso de purificación. Ahí imaginémonos a todo un pueblo, unas personas, no todas, ¿verdad? Pero muchas personas, tal vez cientos de personas, miles de personas, con esa misma actitud. Esto traía contaminación al santuario. Y el problema de la contaminación en el santuario, el Eterno lo dirigió y lo manejó a través de Yom Kippur porque había que santificar el santuario, había que purificarlo nuevamente, porque si esas impurezas, esa contaminación se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba, la presencia del Eterno se iba a mover. No era la primera vez que lo haría y tampoco fue la última. Entonces, mediante el rociamiento de sangre, el pecado del pueblo era cubierto y el tabernáculo era purificado de las impurezas acumuladas. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado que se deja expuesto
produce separación. El pecado que se deja expuesto produce separación. El pecado que se mantenía ahí y no se expiaba, eventualmente ese pecado iba a producir separación, un alejamiento de la presencia del Eterno de ese lugar. El propiciatorio dicta mi relación con Elohim. En la Torá, un altar evoca tres cosas. Es una señal de pacto con Elohim, un lugar de adoración por medio de ofrendas y un memorial. Génesis capítulo 12, verso 6 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Eterno se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Así que vemos, este es solamente un ejemplo que traje, pero hay muchísimos en la Torá, donde se establece un altar, ya sea para que sirva como una señal de pacto, para un lugar de adoración y por un memorial. Entonces el altar es donde el hombre administra su relación con el Eterno. No hay manera en que nosotros podamos establecer una conexión con el Eterno si no es a través de un altar. El punto que conecta a la tierra con el cielo es un altar. Lo vemos desde Génesis. Noé levantó un altar. Adán levantó un altar, hizo ofrendas, hicieron ofrendas a sus hijos. O sea, la manera en que el hombre conecta con el Eterno es a través del altar. Pues no quiero que olvidemos la imagen de la slide anterior. Tenemos un altar en el lugar santísimo, el arca del propiciatorio, que necesita ser espiada. Porque esa arca, ese altar, es necesario que esté activo. Es necesario que esté funcional. ¿Para qué? Para que nosotros, el hombre, los israelitas, ¿verdad? Los que estaban allí en ese momento, pudieran conectarse y seguir su relación con el Eterno. Y esta es la parte importante. El altar va a representar nuestra relación con el Eterno. Es tanto así, amado, que el tabernáculo tenía no uno, no dos, tenía 3 altares. Y cada uno de ellos tenía una función diferente. Estaba el altar del holocausto, era donde se hacían los sacrificios, el altar del incienso y el arca del testimonio, que es el que tenemos en nuestra lectura de hoy. Este contenía la presencia misma de Elohim. Cada uno tenía una función, pero el objetivo de cada uno de ellos era conectar al hombre con Elohim. En el primer altar se trabajaba el problema de los pecados y las ofrendas. En el segundo altar estaba la adoración, la intercesión, y en el tercero la presencia misma del Eterno. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra relación con Elohim necesita mantenimiento. No se puede dejar quieta por algún tiempo. Necesita mantenimiento nuestra relación con el Eterno, así como los altares necesitaban un mantenimiento. Y cuando digo mantenimiento me refiero a la expiación que se hacía anual para mantener el altar funcional, para que pudiera seguir haciendo las funciones que tenían que realizar. Había que dar un mantenimiento y ese mantenimiento era anual. Se hacía en Yom Kippur. Así también nuestra relación con el Eterno, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, la manera en que nosotros nos invocamos el nombre del Eterno y nos relacionamos con el Eterno, también necesita mantenimiento. En Yom Kippur, este es el día señalado por el Eterno para que nosotros demos mantenimiento a nuestra relación con Él.
a que nosotros hagamos cuenta de cómo están nuestros altares, de cómo está esa relación con Él y hacer el mantenimiento necesario. ¿A qué me refiero con mantenimiento de nuestra relación? En la expiación que sea necesaria. Los pecados del hombre pueden hacer que la presencia de Elohim se apague, porque Él no mora en medio de las impurezas. A medida que nos desgastamos y nos alejamos y descuidamos nuestra relación con el Eterno, es, es igual la relación en cómo se va apagando nuestras vidas, en cómo ya no sentimos la presencia del Eterno, en cómo ya no sentimos una motivación, en cómo ya no tenemos deseos de observar las fiestas, en cómo ya me da lo mismo hacer una cosa o hacer la otra. Búsquese y evalúe y verá que la relación con Elohim está descuidada. Si la relación con el Eterno no está descuidada, eso no pasaría. Ezequiel describe la visión de la gloria de Elohim retirándose del templo a causa de la infidelidad y las transgresiones del pueblo. El profeta nos habla de un momento dado en que la gloria del Eterno se retira porque la infidelidad, eh, eh, las transgresiones del pueblo eran tantas que ya no podía morar allí. Y lo vemos en Ezequiel y a través de la escritura. Sabemos que en muchos momentos la presencia del Eterno no estaba en el templo, no se había movido, porque el pecado del pueblo, las inmundicias, las transgresiones. Así que volvamos al pasaje de Levíticos y meditemos en eso. Un lugar donde no se entraba necesitaba ser expiado. Quiere decir que la conducta del pueblo sí afectaba a eso. Ahora imaginémonos siglos después el pueblo haciendo como bien le parece y no siguiendo las normas, no obedeciendo la Torá y andando por su camino. Claro que traía inmundicias al templo. Y si no eran dirigidas adecuadamente, administradas adecuadamente, donde hubiera un arrepentimiento, porque se podía llevar y se hacía Yom Kippur y se podía llevar la sangre, pero nada de eso, amados, tiene valor si no está respaldado por un corazón genuino de arrepentimiento. Se puede llevar la sangre, no digo yo en Yom Kippur, todos los días, pero si no hay un arrepentimiento genuino que incluye un cambio de actitud, un cambio de vida, si el pueblo seguía igual, solamente se estaba derramando sangre inocente de animales que no estaban cumpliendo su objetivo. Así que tenemos que ver que en el altar nosotros vamos a desarrollar y a levantar, a edificar nuestra relación con el Eterno y que esos altares necesitan tener mantenimiento. Si deseamos tener vidas espirituales fuertes, hay que reparar el altar personal. Tomemos alegóricamente los altares del tabernáculo, el altar del holocausto. Si vamos a evaluar el altar del holocausto dentro de lo que es nuestra altar personal, ahí evaluaríamos lo siguiente: ¿cómo está mi entrega al Eterno? Porque ese es el altar donde se hacía el sacrificio, donde se consumía completamente el holocausto. Así que me hace pensar en que, ¿cómo voy a evaluar aquí? Pues, ¿cómo está mi entrega al Eterno? Estoy dando todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis recursos, todas mis habilidades, o me reservo algo para mí. Procuro los frutos del Espíritu. Estoy procurando que haya en mí mansedumbre, templanza, amor, paciencia, bondad, benignidad, porque todo eso tiene que ver con el morir del yo. Estamos batallando para sujetar el instinto del mal, el mantener el Yetzer Hará sujeto, bajo control, que no se nos suelte, que no se nos vaya, que dominemos nuestros instintos negativos. Estoy permitiendo que Mashiach crezca y que yo mengüe, o yo estoy creciendo y Mashiach cada vez está más pequeño.
¿Qué hay de nuestro carácter? ¿Estoy permitiendo que el Eterno moldee el carácter en mi vida? Veamos el altar del incienso. ¿Cómo está mi vida devocional? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo está mi meditación con el Eterno? Esa conexión espiritual de tener ese tiempo en que no solamente yo le hable, sino que yo espere a escuchar su voz. ¿Cómo está mi espíritu conectado con las ruas de Elohim? Donde pueda ser dirigido, donde pueda recibir instrucciones, donde tengamos esta hipersensibilidad espiritual que podamos discernir las cosas fácilmente, porque estamos conectados con el Eterno a través de su espíritu. Y el arca del testimonio. ¿Cómo está mi relación de pacto? ¿Qué contenía el arca del testimonio? Contenía las tablas de la Torá, el maná y la vara de Aarón. Pero vayámonos solamente por la Torá. ¿Cómo está mi relación de pacto? Eso nos está hablando del pacto. ¿Estoy cumpliendo mi parte del convenio? Recordemos que en un momento dado nosotros decimos, haremos y obedeceremos. ¿Cómo está nuestro compromiso con esa obediencia? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra o solamente escuchamos? Así que en ese arca de testimonio tenemos que evaluar ese compromiso, esa lealtad, ese día que yo te dije, sí, sí, voy a seguirte, voy a servirte, porque ahí es donde está cimentada y fundamentada nuestra relación con Elohim, porque está basada en ese pacto, en lo que yo hago y soy tu hijo, y soy parte de ti, somos tu pueblo y tú eres nuestro Elohim. Yom Kippur nos da la oportunidad de traer renovación a nuestra relación con el Padre por medio de la expiación hecha por Yeshua. Yom Kippur entonces nos habla de renovar, de elevar, cuidar y profundizar esa conexión con el Eterno. Si deseamos tener una vida espiritual fuerte, tenemos que reparar nuestro altar personal. Tenemos que detenernos, evaluarlo y dar mantenimiento a nuestra vida espiritual, a nuestros altares, cómo están funcionando, cómo estamos en cada uno de ellos. Hebreos 8:1 nos dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Aunque no tenemos un tabernáculo y no tenemos un templo, y aunque lo hubiera, no tendríamos acceso, pero no lo necesitamos, amado. Como hablaba Alexis hace un rato, no lo necesitamos porque hay un tabernáculo celestial y hay un sumo sacerdote que está sentado y que él es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Y ese tabernáculo es el tabernáculo verdadero. Pero ¿sabes qué? El tabernáculo que fue revelado a Moisés era sombra de ese tabernáculo. Por lo tanto, hay un paralelismo, porque el tabernáculo terrenal es una imagen del celestial. Quiere decir que las instrucciones que el Eterno dio con respecto al tabernáculo terrenal es porque existen en un tabernáculo celestial. Así que funcionan de la misma manera. Claro, el terrenal funciona a nivel terrenal y el celestial funciona a nivel terrenal, pero en esencia, en estructura, funcionan de la misma manera. El encuentro, panim. La palabra panim significa delante de, antes de, al frente de, en presencia de, en la cara o frente de la presencia de, desde antes, desde delante de la cara de.
Esta expresión que aparece abajo es el Penei HaKaporet. Esta expresión es parte del versículo que leímos hoy en el versículo 2, capítulo 16. Penei HaKaporet. La raíz de esta palabra, penei, que es la primera que tienen, la segunda palabra, es el origen, la raíz es panim, y es lo que esto significa. Esta expresión, panim, aparece en repetidas ocasiones en la Torá en referencia a cómo Adonai se comunicaba con algunos de sus hijos. Génesis 32:30 nos dice, hablando con Jacob, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y ha sido preservada mi vida. Cara a cara, panim el panim, cara a cara, estoy delante, significa que habló con el Eterno. Éxodo 33:11, con Moisés, y acostumbraba a hablar el Eterno con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Deuteronomio 5:4, con el pueblo. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte en medio del fuego. Panim el panim. En Deuteronomio, cuando Moisés está en este recuento, le dice, cuando les estuve entregando la Torá en medio del fuego, él habló con ustedes panim al panim, cara a cara. Quiere decir que el Eterno no limitó esta práctica de hablar cara a cara con algunas personas escogidas. Lo hizo en un momento dado con Jacob, lo practicaba mucho con Moisés, pero también lo hizo con el pueblo. El problema fue que el pueblo dijo, no, que no hable con nosotros porque nos estamos asustando, mejor que hable contigo. Pero no fue porque el Eterno dijo, yo voy a hablar con Moisés y con ustedes, no. El Eterno habló con el pueblo, panim al panim, delante de frente, en presencia. Esta expresión es muy interesante porque expresa algo muy importante cuando se trata en la relación con el Eterno, que no requiere intermediarios. Cuando aparece panín al panín, no es que yo hablé con él y él habló contigo y te pasó el mensaje, es que te dio el mensaje directamente él. Cuando dice panín al panín, en Deuteronomio 5:4, no había intermediarios. Elohim mismo le estaba dando al pueblo la Torá. Estaba hablando directamente con él. No había intermediarios. El pueblo pidió un intermediario. El Eterno está comunicando su mensaje en una forma directa, lo cual indica cercanía. Pues panín significa estar delante. Y esto quiero aclarar que no panín, aunque también se traduce como presencia y es presencia, en algunas partes va a haber rostro, en otras partes va a haber presencia. Pero la presencia del Eterno, podríamos decir, está en todas partes porque Él es omnisciente, Él está en todo lugar, omnipresente. Así que la presencia está en todo lugar. Pero cuando hablamos de panim, el rostro, delante del rostro del Eterno, estamos hablando que estamos delante de Él. No es la presencia genérica, que todos sabemos que sí, estamos en su presencia. Es que estamos delante de Él. Eso era lo que hacía Aarón cuando se presentaba al lugar santísimo. Panim HaKaporet, estás delante del propiciatorio, cara a cara con el Eterno. Por eso es un encuentro cara a cara en Yom Kippur. Hoy es un día donde el Eterno se presenta cara a cara delante de su pueblo y desea expresarse y perdonar y traer sobre el pueblo el perdón, la expiación que necesita para que durante el siguiente año puedan seguir presentándose en su presencia.
Pero esta palabra es aún más interesante. La raíz de la palabra panín es pana. Es una raíz primitiva que significa girar, por implicación hacer frente, es decir, aparecer, mirar. Panín significa rostro, pero también significa presencia. Y cuando vemos el rostro de una persona, significa que estamos en su presencia. Pero también significa que esa persona puede girar para aparecerse delante de ti. Se voltea, se da vuelta. Panín es yo me voy a girar, yo me voy a dar vuelta para estar frente a ti. Yo me imaginaba esto cuando lo estudiaba y a veces usted está hablando en un grupo de personas y usted quiere hablar con alguien y quizás le toca por el hombro o el codo y de momento esa persona se voltea y le presta toda su atención. Eso es paná. Y el Eterno en Yom Kippur eso es lo que hace. Se voltea y se gira para dar el frente a su pueblo y estar delante de su pueblo. Significa que puede estar oculta por un momento dado, si así lo desea, pero puede girar y aparecerse sorpresivamente delante de nosotros. Vamos a ver qué nos dice Salmos 27:7. Escucha, oh Adonai, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Adonai, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Elohim de mi salvación. Este es un salmo que se acostumbra a leerse durante el tiempo de Elul. ¿Cuál es el mensaje que tiene para nosotros? Nos dice buscar el rostro de Hashem. ¿Qué significa buscar el rostro de Hashem? Significa andar en los preceptos de Elohim. Si el hombre desea estar delante del rostro de Yahweh, necesita entonces obediencia. ¿Por qué? Porque necesita ser puro, necesita ser tamim. Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esas palabras es panim, tamim. Por eso es que decimos que buscar el rostro del Eterno, estar delante del Eterno, ¿cómo llegamos a ese lugar? Siendo tamim. Siendo perfecto, siendo puro, recibiendo la expiación. Panim tamim, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando obedecemos un mandamiento, estamos delante de Elohim. Hoy todos estamos delante de Elohim. Su presencia se deja sentir cuando todos estamos en un mismo espíritu de obediencia, porque estamos delante del Eterno, delante de su rostro. Cada uno de nosotros podremos ver más milagros y cosas aún más extraordinarias suceder cuando buscamos su rostro. Porque cuando estamos delante de la presencia del Eterno, cuando estamos frente a su rostro, tenemos toda su atención. Es como si estuviéramos reconociendo que Él es el rey, que Él es el soberano. Y ese entorno de ese momento, de esa presencia en el cual estamos delante de Él, se convierte en un espacio único y exclusivo de Él. Y por eso cuando estamos en esas circunstancias, en ese momento, oramos. Y nos presentamos delante de Él, porque sabemos que no es que yo siento la presencia que anda por aquí, no es que siento que está delante de mí, que lo tengo frente a mí. Pero el salmista sigue diciendo, el verso 9, no escondas tu rostro de mí. De hecho, no lo mencioné, pero esas palabras que aparecen en el verso
8, rostro es panim. El verso 9 dice, pero no escondas tu rostro de mí. ¿Por qué escondería Hashem el rostro? ¿Por qué ocultaría Hashem su presencia? Por la desobediencia. Si hacemos el mismo análisis de Yom Kippur y el tabernáculo, lo único que puede sacar la presencia del Eterno del lugar santo es la desobediencia del pueblo. Mas, sin embargo, la presencia, la obediencia trae la cercanía. ¿Por qué es necesario entonces Yom Kippur? ¿Por qué es necesario Yom Kippur? Hebreos 9:6. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Yom Kippur es necesario porque no puede el hombre acercarse a Elohim y vivir. En su forma natural no hay manera, sin haber hecho una expiación. Levítico nos dice, le dice a Moisés, le dice el Eterno a Aarón que no entre en todo tiempo, no sea porque yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio, no sea que muera. En otras palabras, no puedes aparecerte aquí cada vez que tú quieras, porque mi presencia está aquí. Por lo tanto, hace falta un Yom Kippur. En Yom Kippur él podía presentarse. Fuera de Yom Kippur no podía. Entonces, conclusión, es necesario Yom Kippur porque no nos podemos acercar al Eterno si no hay un Yom Kippur, si no hay una expiación. Así que por eso Yom Kippur es necesario. Es necesario porque el hombre necesita un sustituto. Hebreos 9:6 nos dice que no sin sangre. Y esa parte me llamó mucho la atención. Una vez al año solo, no sin sangre. No se podía aparecer allí con las manos vacías, Aarón. ¿Qué hubiera sucedido si Aarón pasaba al Kodesh HaKodashim sin sangre para hacer expiación? Inmediatamente muerte. No podía estar cara a cara con Elohim sin haber tenido una limpieza, sin tener un sustituto. Por eso necesitamos Yom Kippur. Necesitamos Yom Kippur porque no somos perfectos. Necesitamos continuar haciendo rectificación, eliminando las impurezas que manchan el altar de nuestra relación con el Eterno. Porque así como se acumulaban las impurezas en el tabernáculo y era necesario hacer una limpieza, también necesitamos evaluar toda nuestra vida y quitar las impurezas. Yo meditaba en esto y pensaba, bueno, si el altar, el propiciatorio, había que espiarlo y nadie ni siquiera entraba allí, solamente las impurezas del pueblo, el Eterno sabía que había sido contaminado, entonces, ¿podré entonces yo manchar con mi relación con el Eterno, trayendo las impurezas y eventualmente marcando ese altar? Si aquello no era invisible y no se veía, pues definitivamente estamos bajo la misma circunstancia. Por supuesto que nuestras impurezas hacen que se debilite nuestra relación con el Eterno. Recuerden que les dije que el altar representa nuestra relación. No hay una mancha física, pero es una mancha espiritual.
Y esa mancha, esa impureza debilita nuestra relación con el Eterno. Por eso necesitamos un Yom Kippur, porque no somos perfectos, porque cometemos errores, porque la redención final todavía no acontece. Mientras estemos aquí, necesitamos Yom Kippur. Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Mashiach, el sumo sacerdote, de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros de oro, sino mediante su propia sangre. Hoy podemos acercarnos al Padre porque Yeshua depositó su sangre en el tabernáculo celestial. De otra forma, él tampoco llegó allí sin sangre. Él tuvo que llevar y presentar su propia ofrenda. Porque de no haber sido necesario, amados, la sangre de Yeshua, no para que llegar aquí, para que morir, para que sufrir. Era necesario entrar en ese tabernáculo celestial que es el modelo del tabernáculo terrenal, y así como Aarón entraba con sangre en el lugar santísimo, Yeshua también tenía que entrar con sangre. ¿Para qué Yeshua entonces depositó su sangre allí? Vamos a hacer entonces la misma aplicación. Para expiar los pecados que mancharon el trono de Elohim, los pecados por ignorancia, por rebelión, por lo que sabíamos, por lo que no sabíamos, por lo que me descuidé, por lo que ni cuenta me di, por las faltas por las que ignoramos. Y cuando digo que mancharon, no es un sentido literal, como tampoco el arca también estaba manchado en un sentido literal, pero aún así era necesario hacer expiación sobre el propiciatorio. Y al hacer Yeshua esta expiación, nos devolvió el acceso al trono celestial. Cuando Él depositó la sangre allí, entonces podíamos entrar. No solo al lugar santo, al santísimo, panim al panim, cara a cara, podíamos entrar y encontrarnos con el Eterno. ¿Todo gracias a qué? A que la sangre de Yeshua fue depositada en el santuario celestial. Su propia sangre. Y Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que podemos acercarnos, pero tenemos que tener la conciencia de que el corazón hay que purificarlo. Hay que quitar la mala conciencia, lavar los cuerpos con agua pura. El proceso, como les dije anteriormente, son dos santuarios que uno es celestial y otro es terrenal, pero funcionan igual. El protocolo es el mismo. Lo que no se podía hacer en el de la tierra, tampoco se puede hacer en el celestial. Es igual. Ese fue el ejemplo que el Eterno dio a Moshe. Para que vea cómo es que van a funcionar las cosas, así te voy a dar. Vas a hacer esto, así, así, y esto va a medir tanto. Todo, amados, era el modelo. La palabra dice que era sombra del celestial. Así que si en el terrenal el hombre, las impurezas del hombre lo contaminaban, en el celestial también sucede. Por eso necesitamos presentarnos delante del Eterno en arrepentimiento. Cada año solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con la sangre de un novillo y un macho cabrío.
Hoy podemos estar cara a cara, panín al panín, en el lugar santísimo mediante la sangre de Yeshua. Restauremos entonces nuestra relación con el Eterno. Llevémosla a otro nivel de compromiso y andemos perfectos delante de Él. Hoy es un tiempo, amado, para evaluar nuestra relación con Elohim, para meditar y renovar, para que cada año, a cada día que pasa, nosotros podamos elevarla, profundizarla, restaurarla, hacerla cada vez más fuerte, aprovechando que tenemos una ventaja, la sangre de Yeshua, que nos da acceso, que nos abre la oportunidad, pero no es muy diferente, amado, es lo que quiero dejarles, no es tan diferente. Así como en el terrenal ocurría, también ocurre en el celestial. Es nuestra responsabilidad de mantener nuestros altares, de darle mantenimiento, de purificarlos, de traer toda nuestra vida delante del Eterno y procurar que en cada Yom Kippur, que tenemos razones de sobra para hacerlo, que en cada Yom Kippur podamos nosotros rectificar y sobre todo mantener una relación estrecha con Elohim. Que no sea solamente de oídas, de pasada, de que lo escucho, no. Panim al panim, que nos encontremos, que hoy nos podamos encontrar cara a cara con el Eterno, porque hoy es un día donde Él se encuentra con todos aquellos que así procuren, se encontrará cara a cara, porque es el día donde abrí la puerta para que el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, entrara y pudiera estar en su presencia. Hoy es ese día, amados. Hoy es el día. Aprovechemos este tiempo para entrar en esa presencia, delante del Eterno, estar delante de Él. Panín al panín. Amén. Oramos. Abba, te doy gracias por esta palabra y esta enseñanza. Eterno, te pido que de esta forma, Abba, que tú nos has dado en este día, te pido, Padre, que podamos unir nuestras vidas cada día más a ti, que podamos estar restablecidos, Padre, en ti, que podamos estrechar nuestra relación. Ayúdanos a renovar nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, a acercarnos cada día, a purificarnos, a andar perfectos delante de ti, para que esa cercanía cada día sea más y más perfecta. Mira los tiempos, Padre, que estamos viviendo. Necesitamos estar cerca de ti. Necesitamos, Padre, poder estar cerca de tu mano, poder percibir tus mensajes, poder percibir y escuchar tu voz, Abba. Por los méritos de Yeshua, ayúdanos en este día a rectificar todo lo que sea necesario. Ayúdanos, Padre, a que haya expiación sobre nuestras vidas y sobre nuestros altares, Padre. Expía, Padre, todo lo que sea necesario, todo lo que haya traído contaminación a nuestra relación, Padre, que sea quitado, que sea limpiado, para que abras un camino, Padre, limpio, perfecto y puro hasta tu presencia. Por los méritos de Yeshua te doy gracias. Amén. Amén. Shalom, amados.